Me llamo Alexandra, y hace 3 horas. Cancelé la boda completa de mi hermana, que costaba $47,000. Sin amenazas, sin palabras airadas. Llamé a cada uno: restaurante, local, grupo musical, floristería, tienda de novias, y con calma dije una sola frase. La boda de los Morrison es mañana. Quiero cancelar todos los servicios. Ahora, mi apartamento está inquietantemente silencioso. Sobre la mesa había un cementerio de sueños, contratos para imprimir logotipos dorados, muestras de orquídeas importadas, catálogos de comida, fotos del vestido de novia que mi hermana había elegido y lujosas invitaciones esparcidas por todas partes. Solo había una cosa que no paraba: el teléfono sobre la encimera de la cocina, vibrando sin cesar. Mamá. Papá. Hermana menor. Mamá, otra vez. Más de 50 llamadas perdidas. La pantalla estaba repleta de mensajes. Veía cada nombre aparecer y desaparecer, como si toda mi familia estuviera golpeando mi puerta a gritos. ¿Estás loco? ¿Cómo te atreves a hacerle eso? Pero mis manos no temblaban. Mi corazón latía con regularidad, mi respiración no era agitada. Y por primera vez en meses, mi mente no estaba llena de números, facturas, plazos de entrega, ni del sonido del recordatorio de pago del banco. Solo queda una pregunta. ¿Por qué permití que las cosas llegaran tan lejos? Suena contradictorio, ¿verdad? Un cirujano de trauma que se juega la vida y la muerte a diario, que está entrenado para mantener la calma cuando el quirófano es un caos, es quien canceló la boda de su propia hermana por una sola frase. Si crees que soy impulsiva, egoísta, insensible, bueno, yo solía pensar lo mismo de cualquiera que se atreviera a hacer esto. Hasta hoy. Hoy, mientras estaba sentada sola en la cocina vacía, entre una pila de contratos de boda arrugados, me di cuenta. Esta no fue una decisión impulsiva. Esta es la conclusión final de años de sufrimiento, sacrificio, de ser utilizado y despreciado. Antes de llamar al primer restaurante, recordé cada turno de noche, cada viaje de ida y vuelta entre el quirófano y la sala de recuperación, cada sueldo que creía haber ganado para darle a mi hija un futuro mejor, pero que en cambio se gastó en vestidos de novia, orquídeas, cosas que no me pertenecían. Recuerdo el momento de esta tarde, cuando llamé a mi hermana, por primera vez en mi vida, no para solucionar su problema, sino para pedirle un pequeño favor. ¿Podrías ayudarme a cuidar de Emma mañana? Tiene una cirugía importante. El dinero me ayudará a cubrir algunos de los gastos de tu boda. Y la respuesta que recibí no fue sí, ni déjame ver, sino: ese no es tu problema. Cuida de tu propio hijo. No soy su criada ni su niñera. It's din grab. La frase, no soy tu sirviente, fue como un cuchillo que se clavó directamente en lo más profundo de mi corazón. No porque sea duro, porque en ese momento vi exactamente cuál había sido mi papel en la familia durante todos estos años. No una hermana, no una hija, solo una cartera andante. Lo irónico es que mi hermana tenía razón. No era mi sirvienta, pero yo vivía como un sirviente para toda la familia. Sin salario, sin horas libres, sin palabras amables de agradecimiento. Miré a mi hija, Emma, sentada en la sala con una vieja caja de crayones, dibujando la boda de sus sueños, la que ella creía que era la de su tía. Lo que no sabía era que su madre había pagado ese sueño con sus propios sueños: un curso de arte de verano, un viaje que se habían prometido una y otra vez, pero que aún no habían podido realizar. En el quirófano, cuando mi dedo sujetaba un vaso sanguíneo frágil para salvar la mano de un estudiante, nadie se atrevió a decir que era egoísta si me centraba en el paciente. Sin embargo, en la vida real, cuando elegí salvarme a mí misma y a mi hijo de un matrimonio falso, de una familia que solía ver mi sacrificio como una obligación, ¿de repente el mundo entero tiene derecho a llamarme cruel? Ya no estaba enfadada. Ya no sentía tanto dolor como para querer gritar. La única emoción que me quedaba era alivio. Me siento aliviada de haberme atrevido a decir no por primera vez. Imposible que con una boda de $47,000, la novia no pueda pasar un día con su nieto,
No con el papel de niña buena, al que me vi obligada a dedicarme desde pequeña. No a pasar toda tu vida pagando los sueños de otros. Puede que te preguntes, ¿por qué llegamos a esto? ¿Cómo es posible que una familia se desprecie así? ¿Y por qué una mujer exitosa como yo permitió que se aprovecharan de mí durante tanto tiempo? Para responder, tengo que remontarme al principio. De vuelta a casa, donde a mi hermana la llamaban la princesita, y a mí, una hija capaz que puede cuidarse sola. Volvamos a las comidas, a las comparaciones, a esa pequeña ayuda que se convirtió en una carga de por vida. Solo cuando entiendas cómo me convertí en el cajero automático de la familia, entenderás por qué hoy. Estuve escalofriantemente tranquila cuando cancelé la boda de mi hermana. Y esa es una historia que comienza mucho antes de que apareciera el anillo de compromiso. Para entender por qué tuve la osadía de cancelar la boda de mi hermana, que costaba $47,000, tenéis que remontaros conmigo al lugar exacto donde todo empezó a torcerse, la casa de mi infancia, donde me etiquetaron como la niña razonable. En mi casa, desde la infancia, ha existido una regla no escrita. Mi hermana es una princesa. En cuanto a mí, soy una buena chica, ella puede cuidarse sola. La habitación de mi hermana era un mundo rosa. Cortinas de encaje, una cama con dosel de princesa, estantes llenos de muñecas nuevas, coloridos vestidos de ballet. ¿Y mi habitación? Más pequeña, más oscura. La mitad del espacio la ocupaba el escritorio de mi padre y un armario lleno de papeles. Las paredes estaban cubiertas de diplomas, diplomas y diplomas. Cuando los adultos miraban, todos elogiaban. Alexandra es una buena chica, no pide nada. Solo estudia. Es una niña sensata. El niño sabe qué hacer. En aquel momento, pensé que era el mejor halago del mundo. No me di cuenta de que también era una excusa para que la gente olvidara cómodamente sus sentimientos. El día que me gradué con honores, mi familia celebró. Había un pastel pequeño y algunos platillos sencillos en la mesa. Mis padres sonrieron, me felicitaron y les dijeron a los familiares por teléfono: «Es tan buena, estamos tan orgullosos de ella». Pero la comida duró menos de una hora porque tuvimos que irnos corriendo a llevar a mi hermana a la competencia regional de porristas. A mitad de camino, mi madre se volvió hacia mí y me dijo: «Mi hija se porta tan bien que habrá fiesta en cualquier momento. En cuanto a tu hermano, esta es una oportunidad única». Asentí con la cabeza, sonreí y dije: «Está bien, mamá». Un niño sensato, ¿por qué se iba a preocupar por algo tan insignificante? El día que recibí mi carta de aceptación a la Facultad de Medicina con una beca parcial, toda mi familia se abrazó y lloró. Mi padre me acarició la cabeza. «Has trabajado mucho. De ahora en adelante, tus padres intentarán cuidarte». Pero menos de una semana después, oí a mi madre por teléfono, con la voz llena de preocupación. Sí, quería hacer una sesión de fotos de modelaje. Ese estudio costaba $1,500. Pero tiene talento, sería una pena que no la apoyara. El pecado aquí no soy yo, la niña que está a punto de asumir 10 años de matrícula médica, sino mi hermana menor, que acaba de decidir perseguir su sueño de ser modelo, después de aburrirse de ser animadora. Guardé silencio. Porque lo entiendo. Porque lo sé. Luego crecí, me fui de esa casa, y entré a la facultad de medicina, hice la residencia, los turnos, el olor a desinfectante, el sonido de los monitores. Pensaba que cuando me convirtiera en médico, todo cambiaría. Podría ayudar de verdad a mis padres. Podría darles la vida que se merecían después de tantos años de sacrificio. La primera vez que mi padre me llamó por asuntos de dinero, yo estaba en la sala de descanso, con los ojos cansados por haberme quedado despierto toda la noche. Nuestra familia está pasando por una pequeña crisis financiera. El pago de la casa se retrasó este mes. La voz de papá flaqueó. No lo dudé ni un segundo. Lo transferí inmediatamente. Solo tenía un pensamiento en la cabeza: puedo hacerlo, déjame cuidarte. Luego fue el turno de mamá. Mi papá tiene dolor de espalda. El médico dijo que necesita más radiografías.
El seguro no lo cubrirá todo. Volví a hacer una transferencia. Esta vez fue por una cantidad mayor, pero la sensación en mi corazón seguía siendo cálida. Pude ayudar a mis padres, tuve suerte, pero muy pronto, esas primeras veces se convirtieron en rutina. Desde dinero para reparar el tejado hasta dinero para reemplazar el coche, dinero para medicamentos, dinero para emergencias, etc. Lo que no comprendí fue que, al mismo tiempo, en el Instagram de mi hermana, la vida parecía pertenecer a una persona completamente diferente. Bolsas nuevas cada semana. Viaje a la playa, viaje a la montaña, fin de semana de spa, manicura, cóctel en la azotea. Frase como, disfruta la vida, solo se vive una vez. Cada vez que volvía a casa de visita, veía un bolso nuevo y un par de zapatos nuevos en su habitación. Toda la familia se reía y decía, ella sí que sabe disfrutar de su juventud, a diferencia de ti que te pasas el día en el hospital. Una noche, después de un turno de 16 horas, llegué a casa con la intención de ducharme y dormirme. Pero al encender el móvil, tenía un mensaje de mi madre en la bandeja de entrada. Hijo, este mes nuestra familia anda un poco justa de dinero, ¿nos puedes ayudar? Abrí la aplicación bancaria. Me desplacé hacia abajo y revisé el historial de transferencias de dinero de los últimos meses. Todos esos gastos de ayuda a los padres forman una larga lista. Día 5. Transferir dinero para la reparación del techo. Día 12. Mi hermana publicó una historia sobre ir de compras, con el título Autopremio. Día 20. Transferir dinero para el chequeo médico general del padre. Día 21. Mi hermana hizo check-in en el spa y me etiquetó como Date un capricho. Abrí su Instagram. Cada una de sus fotos glamurosas fue como una pequeña puñalada en el ojo, porque empecé a darme cuenta de que ya había visto algo parecido en mis extractos bancarios. Llevé mi portátil a la mesa de la cocina y extendí los recibos, los giros postales y las capturas de pantalla de su historia. Los reuní como un cirujano que injerta hueso en el quirófano. La imagen que surge no es nada bonita. Mis padres no me mintieron. Estaban pasando por una mala racha, pero cada vez que les daba dinero, no era solo para paliar sus problemas económicos. Era como un remolino, y al final de ese remolino, mi hermana tenía en la mano bolsos de marca, viajes y cócteles caros. Intenté preguntarle a mi madre, muy amablemente, ¿para qué vas a usar el dinero que te envié? La madre se defendió de inmediato. ¿Por qué preguntas? Sé cómo equilibrar las cosas. Tu hermanito también necesita encontrar su propio camino. Si puedes, ayúdalo un poco. Después, cuando mejore, él te ayudará a ti también. Suéltalo para mí. ¿Cómo? No tiene trabajo estable, ni título universitario, ni habilidades, ni responsabilidades. Pero para sus padres, eso no importa. Lo que importa es que es sensible, frágil, que necesita apoyo. En cuanto a mí, soy fuerte, autosuficiente. Esa noche no pude dormir. Me quedé tumbada mirando el techo del hospital. El olor familiar a antiséptico de repente se volvió sofocante. Pensé en las horas que pasé de pie en el quirófano, empapada en sudor la bata, con los ojos doloridos por la concentración y las manos inmovilizadas. Esa hora podría salvar una vida, pero esa hora, convertida en dinero, sirve para pagar la sesión de spa de mi hermana. El primer sentimiento no es de ira. Pero, qué lástima. Me avergoncé al darme cuenta de que yo, una doctora inteligente y una mujer independiente, había sido tan estúpida como para no notar algo tan obvio. Me avergüenza haber convertido a mi hermana en una persona dependiente, y a mis padres en personas que a menudo llaman por teléfono para pedir dinero cada vez que quieren consentir a su hijo menor. Y lo más vergonzoso es que le enseñé a mi hija Emma que amar a alguien significa pagar en silencio el precio por esa persona, incluso cuando no te respeta. De ser una niña bien portada, pasé silenciosamente a convertirme en el cajero automático de la familia. Nadie me obligó. Simplemente lo usaron. Pensé que tal vez ahí terminaría todo. Ajustaría un poco las cosas. Presionaría un poco. Pediría un poco más de transparencia.
Creía que si tenía paciencia, la gente se daría cuenta de que me había excedido. Pero subestimé a toda mi familia, porque justo cuando empezaba a dudar, entró mi hermana, sosteniendo un anillo de compromiso deslumbrantemente grande, y gritó: «Hermana, me voy a casar. Y no te imaginas lo maravilloso y rico que es». No sé si sonreí de alegría o de presentimiento. Un nuevo capítulo de mi pesadilla financiera acababa de comenzar. Y fue entonces cuando la cajera automática llamada Alexandra alcanzó un nuevo nivel. Se convirtió en la patrocinadora principal de una boda de ensueño que no le pertenecía. Si en la parte anterior me di cuenta de que me había convertido en el cajero automático de la familia, entonces en el momento en que mi hermana entró en la sala de estar con el anillo en la mano, fue cuando alguien empezó a aprender a sacar dinero de esa máquina. Era una tarde muy normal. Estaba en casa de mis padres, poniendo la mesa para la cena. Emma correteaba con sus primos. Olía a pollo asado y patatas al horno. El televisor del salón estaba un poco más alto de lo normal. La puerta principal se abrió de golpe. Auge una, y entonces la voz de mi hermana resonó como si acabara de ganar un Oscar. «Dios mío, hermana. Estoy comprometida». Entró furioso al comedor, sin quitarse los zapatos ni respirar, y alzó la mano izquierda casi frente a mi cara. En su dedo llevaba un anillo, ridículamente grande. La piedra central brillaba, más grande que ninguna que hubiera visto en mi vida, rodeada por un anillo de piedras más pequeñas. El metal relucía tanto que reflejaba mi expresión de confusión. Mi madre gritó, dejó caer la toalla con la que se secaba las manos y corrió a abrazar a su hija menor. Mi padre se puso de pie, con el rostro enrojecido por la emoción. ¿De verdad? ¿De verdad te propuso matrimonio? Dios mío, hija mía. La sala entera estalló en vítores y risas. Solo yo permanecí inmóvil, con el plato aún en la mano. No es que no esté contento, pero entonces me vino a la cabeza una pregunta fría, muy propia de un médico. ¿Este anillo, con los ingresos que le reveló, es razonable? Había oído hablar de Connor, el nombre de mi futuro prometido, un par de veces, de pasada, como suele hablar mi hermana de casi todo, vagamente, muy vagamente, con un par de comentarios como «es genial» y algunas fotos tomadas de espaldas, sin mostrar su rostro. Esa noche, finalmente pude escuchar el cuento de hadas completo. Playa privada, viento, atardecer anaranjado, vino, anillo escondido en una copa. Connor se arrodilló y pronunció unas palabras que cualquier guionista de película romántica aprobaría con entusiasmo. «Es un empresario de importación y exportación, hermana. Trabaja con clientes súper ricos y viaja por todo el mundo. Dijo que, desde la primera vez que me conoció, supo que yo era la única digna de una vida de lujo», dijo mi hermana mientras giraba el anillo, con la mirada soñadora. Pregunté, de forma muy específica, como lo haría con cualquier historial médico: «¿Qué vende? ¿A qué mercados se dirige principalmente? ¿Dónde está la sede de la empresa?» Mi hermana parpadeó un par de veces y luego sonrió. «Ay, Dios mío, no sé nada de esos detalles técnicos. Con tal de que tenga éxito, sea ambicioso y pueda cuidar de mi futuro, me basta. Cuando lo conozcas, lo entenderás. El problema es que nunca existió ese cuándo. Siempre está volando. En una reunión importante. En una zona horaria diferente. Cada vez que decía, déjenme hablar directamente con Connor, o mi hermana cambiaba de tema, o Connor acababa de subirse a un avión. Finalmente, dije sin rodeos, al menos dame 5 minutos para una videollamada y saludarte. Soy yo quien paga la mayoría de las cenas familiares, también quiero saber qué clase de persona es el que será tu marido. Una noche, recibí una videollamada suya. Connor apareció en la pantalla, el pelo engominado, la camisa abierta con los 2 primeros botones, una sonrisa tan blanca como la de un anuncio de pasta de dientes. Dijo que, desde la primera vez que me conoció, supo que yo era la única digna de una vida de lujo, dijo mi hermana mientras giraba el anillo, con la mirada soñadora. Pregunté, de forma muy específica,
como lo haría con cualquier historial médico. ¿Qué vende? ¿A qué mercados se dirige principalmente? ¿Dónde está la sede de la empresa? Mi hermana parpadeó un par de veces y luego sonrió. Ay, Dios mío, no sé nada de esos detalles técnicos. Qué feliz me hace tu hermana. ¿Cómo apoyaremos a nuestros padres en el futuro? Somos una gran familia. Cuando terminó la llamada, me di cuenta de que solo había escuchado muchas palabras, pero no había obtenido ninguna información concreta. En el quirófano, habría sido el tipo de caso que habría revisado, pero en el salón de mis padres, todos miraban a Connor en la pantalla y suspiraban. ¡Qué yerno tan maravilloso! A partir de entonces, todas las conversaciones en la casa giraron en torno a la boda. No se trata de una boda ordinaria, sino de una boda de ensueño. Mi hermana sacó un cuaderno grueso, dibujó un diagrama y pegó imágenes. El restaurante más lujoso de la ciudad, donde a menudo se celebran fiestas para empresarios y políticos. Menú de 7 platos, con vinos importados. El barman prepara cócteles para los comensales. Orquídeas blancas importadas, que decoraban desde la entrada hasta el escenario. Música en vivo, no el típico DJ. Vestido de novia hecho a medida, sin alquiler, con sesión de fotos preboda en un complejo turístico de playa. Cada vez que fruncía el ceño al oír el precio, ella sonreía levemente. Connor dijo: «El dinero no es el problema. Quiere que ese día sea digno de mi clase. No te preocupes demasiado. Siempre estás preocupado por el dinero. Preocupado por el dinero. Es agotador». No dije nada, pero en mi interior una campanilla empezó a sonar. Aquella campana sonó más fuerte. 2 meses después, cuando mi madre me llamó, su voz vacilante, esa voz antes de la tormenta que tantas veces había escuchado. «Alexandra, ¿estás libre? Ven a nuestra casa esta noche. Hay algo que nuestra familia necesita contarte». Lo sé. En el diccionario de la familia Morrison, un asunto familiar que discutir significa hay un asunto de dinero, y solo tú puedes resolverlo. Esa noche, me senté a la mesa, pero no estaba Emma, ni mi hermana. Solo estaban mi padre, mi madre, y una pila de papeles sobre la mesa. Papá abrió la boca. Se trata de la boda. Connor ha tenido algunos problemas de liquidez últimamente. Su dinero está retenido en varios envíos, a la espera del despacho de aduana, por lo que no ha podido retirarlo. La madre continuó: «Ya han hecho depósitos para varios lugares. Si lo posponemos o cancelamos ahora, lo perderemos todo. Y sabes lo mucho que tu hermana está ilusionada con esta boda». Bajé la mirada hacia el bloc de notas. Los números bailaban ante mis ojos. Presupuesto total: aproximadamente $35,000. Depósito del restaurante, dinero para la banda, dinero para la fotografía, dinero para el vestuario. «¿Qué quieres decir?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Papá suspiró. «¿Podrías encargarte de esto temporalmente?» Connor dijo que te lo devolverá sin falta, quizá con intereses. Es solo un problema temporal. Es solo un atasco temporal. Lo he oído toda mi vida, desde que mi padre se quedó temporalmente atascado con el dinero para arreglar el tejado. Mi madre se quedó temporalmente atascada con el dinero para las medicinas, y mi hermana se quedó temporalmente atascada con el dinero para las clases de interpretación. Ahora bien, atascado temporalmente. Cuesta $35,000 al día. En mi cabeza, 2 mundos chocaban. Por un lado está la complicada cirugía que realicé la semana pasada. Por otro lado está el joven paciente que me agarra la mano con fuerza después de despertar. Por otro lado está la sensación de que el dinero que gané tiene sentido. Allí hay una foto de mi hermana posando en una tienda de vestidos de novia, con el siguiente pie de foto: viviendo mi sueño. Pienso en Emma, a la cuenta de ahorros para la universidad de mis hijos, a mi coche de 10 años, a las reparaciones de la casa que sigo posponiendo. Entonces levanté la vista y vi los ojos de mis padres, esperanzados, asustados y familiares. La mirada de quienes están demasiado acostumbrados a pedirles a sus hijos que se porten bien cuando las cosas no salen como ellos quieren. Si digo no, seré un saboteador. Ser una persona que no quiere a su hermano menor.
ser un niño que calcula con la familia. Me mordí el labio con tanta fuerza que casi me sangró. Y como tantas veces antes, la palabra no se me atascó en la garganta, para luego dar paso a otra. De acuerdo. Yo me encargaré. El ambiente en la habitación cambió instantáneamente. Mamá me tomó la mano, con lágrimas en los ojos. Sé que eres la única persona en la que puedo confiar. Si tu hermana lo supiera, estaría muy contenta. One say. Pero cuando mi hermana apareció una hora después, su primera reacción no fue abrazarme ni darme las gracias. Dejó el nuevo bolso de diseño sobre la silla, sacó una silla, abrió el cuaderno de la boda y dijo con una voz muy profesional: Ya hemos resuelto el tema del dinero. Bien. Esto lo facilita todo. A partir de ahora, puedes tratar directamente con los proveedores. Restaurante, sesión de fotos, flores, vestido. Pero deja que Connor y yo tomemos las decisiones importantes. No quiero que nadie sea demasiado tacaño y que la boda parezca barata. Lo examiné. Por un instante pensé en decir: Ni lo sueñes. Pero entonces simplemente asentí. Una vez más, la niña sensata habló. Y a partir de ese momento, me vi oficialmente inmersa en un nuevo papel, no solo como la cajeroa de la familia, sino también como la organizadora de bodas a regañadientes para una boda de ensueño cuyo soñador no era yo. En aquel momento no lo sabía, pero con cada factura que firmaba, cada vez que leía el número de mi tarjeta de crédito por teléfono, me estaba adentrando más y más en una trampa. Una trampa envuelta en orquídeas blancas, vestidos de novia de encaje, promesas de reembolso total, pero vacía por dentro. Y esa trampa solo se hizo realmente evidente cuando mi hermana empezó a tratarme exactamente como lo que me había convertido, un bolso, una doncella de clase alta en su propia boda. Fue entonces cuando comprendí lo que significaba pagar, pero no ser respetado. Desde el momento en que dije, vale, déjame que me encargue, todo en la casa de repente se volvió muy natural. Fue tan natural que la gente olvidó que simplemente asentí con la cabeza y gasté $35,000 en una boda que no era la mía. Mi hermana no me abrazó, no lloró de gratitud, ni siquiera pudo decir gracias, hermana, como es debido. Simplemente acercó una silla, se sentó, abrió el grueso cuaderno, lo hojeó rápidamente y habló con la voz de una jefa de proyecto. Así que ese es el tema del dinero. Bien. Ahora vamos a simplificarlo. Tratarás directamente con el restaurante, el fotógrafo, las flores, el vestido, la banda. Connor y yo decidiremos todo lo importante. No quiero que nadie ahorre para luego tener una boda que parezca barata. IR. Esa sola frase me bastó para ver claramente mi posición en esta boda de ensueño. No es mi hermana. No es un benefactor. Un simple lector de tarjetas inteligentes. En las semanas siguientes, mi vida se dividió en dos mundos. Durante el día estuve en el hospital. El olor a desinfectante, el sonido de los monitores, el sonido de los zapatos corriendo sobre el suelo de baldosas, las manos temblorosas de mis familiares que me sujetaban la mano como si se aferraran a la última esperanza. Por la noche, estoy en casa, frente a la pantalla de mi portátil, con facturas, contratos y correos electrónicos de proveedores esperando en cola para cobrarme. Hermana, cambié de opinión. Esa orquídea no se ve lo suficientemente elegante. La florista me recomendó una orquídea importada más rara, más hermosa que en la foto, pero es un poco más cara. No importa. Connor dijo que mi estilo debería ser diferente. Mi pequeño subidón significa $4,000 extra. Hermana, el paquete de fotos antiguos solo incluye el día de la boda. Quiero añadir una sesión preboda, un álbum de cuero y un vídeo resumen. El fotógrafo me dijo que si contrato el paquete completo, costará unos $5,000 más. Esa noche, estaba sentada en la cocina, con Emma dormida, y la pantalla de mi portátil se iluminó con una nueva hoja de gastos. Los $35,000 originales estaban tachados y reemplazados por $42,000. Estimado. Cogí el teléfono y la llamé. Cariño,
nos hemos pasado del presupuesto. ¿Qué te parece si recortamos algunos gastos, menos flores, o un paquete de fotos más pequeño? Al otro lado de la línea se oyó un suspiro lleno de fastidio. Ay, Dios mío, siempre estás hablando de dinero, dinero, dinero. Una boda es algo que ocurre una sola vez en la vida. ¿Y qué hay de qué preocuparse? Eres médico, ganas mucho dinero. Connor te lo devolverá. ¿Por qué eres tan tacaña? Tacaño. Miré los callos de mis palmas, las marcas de largas cirugías. Hasta ese momento, nadie en mi vida había dicho que el dinero que ganaba con tanto esfuerzo era tacaño. Pero me lo tragué. El niño sabe qué hacer. Una mañana, estaba en el pasillo del hospital, acababa de cambiarme los guantes y estaba a punto de entrar al quirófano. El caso era complicado. El paciente era un hombre de mediana edad que acababa de sufrir un accidente laboral y tenía el brazo casi roto. El equipo me estaba esperando. Sonó mi teléfono. Era mi hermana llamando. Cogí el teléfono pensando que era urgente. Hermana, me acaba de llamar la tienda de vestidos. Me dijeron que el encaje que elegí es de alta calidad, así que necesito aumentar el depósito hoy para que lo modifiquen. Por favor, llámalos enseguida. Solo dame el número de la tarjeta. Estoy ocupada probándome maquillaje. ¿Puedes llamarme cuando llegue a casa esta noche? Estoy a punto de entrar a cirugía, mi paciente. Madre mía, estás exagerando. ¿Eres el único médico de ese hospital? Es solo una llamada de 1 minuto. Necesito que me lo confirmen hoy mismo. Me quedé en medio del pasillo, con la bata quirúrgica verde, el gorro de lana y los guantes secos puestos. El equipo me observaba a través del cristal, esperando mi señal. Oía la voz de mi hermana, molesta porque se había retrasado el encaje del vestido de novia. En ese momento, sentí que vivía 2 vidas completamente distintas, casi absurdamente distintas. En un lugar, la gente me suplicaba que les salvara los brazos, las vidas, el futuro. En otro, la gente estaba enfadada porque no quería pagar por una tela con pedrería. Llámame más tarde. Tengo que entrar a cirugía. Tuve que interrumpir. Siempre usas el trabajo como excusa. Piensa en los demás por una vez, dijo mi hermana, y colgó. Intenta pensar en los demás por una vez. Me reí, una risa más amarga que la medicina más amarga que jamás haya recetado. ¿Why, Emma? Una tarde, la niña entró en la cocina con un trozo de papel de color en la mano. Mamá, la maestra está repartiendo folletos para el campamento de pintura de verano. Si te inscribes pronto, hay descuento. Quiero ir, puedo. Ya hice algunos dibujos para enviar a la selección. Acepté el trabajo. La matrícula no era prohibitiva, pero equivalía al costo de añadir flores al pasillo en la boda de mi hermana. Esa noche, después de que mi hija se durmiera, abrí mi aplicación bancaria. La cuenta de ahorros de Emma, que quería usar para preparar gradualmente su futura educación, se había reducido significativamente después de varios retiros temporales para los gastos de la boda. A la mañana siguiente, me senté junto a mi hijo. Cariño, probablemente no podamos ir al campamento de verano este año. Es un poco caro. Pensémoslo para el año que viene, ¿de acuerdo? Emma bajó la mirada hacia el dibujo que tenía en la mano durante un momento. Luego levantó la vista y su voz fue muy baja. Pero, mi tía siempre va a la playa, va al spa, va a restaurantes, mamá, porque ella tiene dinero y yo no. Tu pregunta me impactó como una bofetada. No porque fuera grosera, sino porque tenías razón. No pude responderle. Simplemente la abracé fuerte y le susurré. Te lo explicaré luego. Pero por ahora, solo cree que estoy haciendo todo lo posible. Haz tu mejor esfuerzo. ¿Para quién? Oh, no. Durante una comida familiar, mientras todos discutían sobre el color del mantel, el tipo de vino y dónde se sentarían los invitados, mi hermana me miró de arriba abajo, blusa sencilla, pantalones y zapatos viejos. Se rió, medio en broma. Creo que tendré que contratar a un estilista para que te ayude el día de tu boda. Si apareces con esa ropa de hospital, los invitados pensarán que estás haciendo trabajo benéfico y no casándote con un miembro de la familia de un empresario. It's not with Ree.
Toda la mesa estalló en carcajadas. Los padres también corrigieron. Alexandra está acostumbrada a la sencillez, solo conoce su trabajo y a sus hijos. Eso es bueno, porque de lo contrario, arreglarse demasiado resulta agotador. Me reí para mantener el ambiente. Pero por dentro, cada risa me dolía como una piedra. Yo fui quien pagó para que esa boda fuera lo suficientemente lujosa como para no avergonzar a sus amigos. Sin embargo, fue esa boda la que menospreció mi sencillez, como si yo fuera una mancha que debía ocultarse en su imagen perfecta. Ese día, por primera vez en mi vida, no me sentí como la hermana mayor. Me sentí más bien como una empleada. Los empleados tienen que gastar dinero y escuchar a los clientes criticar su apariencia y estilo de vida, y aún así tienen que sonreír y decir sí. Comencé a evitar mirar los totales en el archivo de Excel de la boda. Simplemente revisaba cada pequeño elemento, como si quisiera engañarme a mí misma, pensando solo un poquito más. Pero mi cuerpo no se dejó engañar. Estoy empezando a tener problemas para dormir. En el quirófano, mi mano era firme, pero a veces, en medio de un procedimiento, una imagen muy incómoda me venía a la cabeza. Orquídeas blancas, una plataforma de madera, un vestido de encaje, un anillo grande. Y mi hermana haciendo girar ese anillo, sonriendo pero con la mirada vacía. Me dije, una vez que pase esta boda, todo irá bien. Se casará y se cuidará solo. Me mantendré al margen, pondré límites, yo. Todavía no había tenido tiempo de decir nada cuando recibí esa llamada. Una tarde, después de una serie de días estresantes, el jefe del departamento me llamó a su oficina. Hay una cirugía muy complicada programada para el otro día. El doctor Richardson tiene que regresar a su ciudad natal porque su madre está hospitalizada. Quiero que usted sea el cirujano principal. Es un gran reto y una gran oportunidad, tanto a nivel profesional como económico. Los honorarios por este caso no son bajos. ¿Tiene disponibilidad? El corazón me latía con fuerza. Una cirugía que me reportaría $15,000, suficientes para compensar buena parte de lo que había invertido en la boda. Y, lo que era más importante, era el tipo de cirugía que me recordaba por qué había elegido esta profesión. Salvar vidas, no pagar deudas por sueños vacíos. Solo había un problema. Emma no tenía clase. Mi niñera habitual estaba ocupada. La vecina estaba de visita con su nieto. Incluso mis abuelos estaban ocupados, preparando la boda de mi hermana. Miré el horario, miré el nombre del paciente, miré el pago anticipado de la cirugía. Y supe, para aprovechar esta oportunidad, tenía que hacer algo que nunca antes había hecho con mi familia. Tengo que llamar a mi hermana, no para dar dinero, pero pedirle que me ayude una sola vez. No imaginaba que esa llamada sería la gota que colmó el vaso. El detonante de la decisión que había tomado con calma 3 horas antes, cancelar la boda de mi propia hermana. El día que el médico jefe me llamó a su oficina, pensé, tal vez Dios estaba de mi lado después de todo. Por una vez, colocó un grueso archivo delante de mí. El otro día hubo una reconstrucción complicada. Richardson tuvo que regresar en avión. Su madre se sometió a una cirugía cardíaca. Quiero que tú estés al mando. Es un reto y una oportunidad, tanto a nivel profesional como económico. ¿Estás listo? Abrí el expediente. El paciente era un hombre de 22 años que había sufrido un accidente de coche y se había destrozado casi por completo el brazo. Si la cirugía tenía éxito, recuperaría la movilidad del brazo, podría continuar con su entrenamiento y seguir llevando una vida normal. ¿El costo de este caso? Casi la mitad de lo que gasté en la boda de mi hermana. Un cálculo apareció inmediatamente en mi cabeza. Esta cirugía te ahorrará miles de dólares en flores, vestidos y clase para un día que no te pertenece. Quiero este caso, dije casi de inmediato. Solo hay un pequeño problema. Emma no tiene clases ese día, y mi niñera está ocupada. Necesito encontrar a alguien que la cuide. El jefe de departamento se encogió de hombros. Eres la persona en quien más confío para este caso. En cuanto al cuidado de los niños. Eso es tu vida personal, no un asunto médico. Tienes que solucionarlo tú.
Esa noche, abrí la lista de contactos de mi teléfono, deslizando el dedo hacia abajo. La vecina fue a visitar a su nieto. Mi mejor amiga, de viaje de negocios. Una compañera de trabajo cuidaba ocasionalmente de Emma. Ese día estaba de guardia por una emergencia. Uno a uno, los nombres fueron tachados en mi mente. El círculo de opciones se fue reduciendo. Finalmente, solo quedaba una persona. Alguien a quien jamás pensé que tendría que pedir ayuda, a pesar de haber pagado la mayor parte de su vida útil durante muchos años. Mi hermana menor. Me quedé mirando el nombre en la pantalla durante un largo rato. Mi dedo se cernía sobre el botón de llamada, y mi corazón latía con fuerza. Como si estuviera a punto de pedir un préstamo, no de pagarlo. Solo un día. Un día. De niñera. Me dije a mí mismo, si me considera su hermana y a Emma su sobrina, entonces esta no es una petición descabellada. Pulso el botón de llamada. Hola. Soy yo, dijo con voz bastante tensa. De fondo se oía un secador de pelo y música. ¿Estás libre? Tengo algo que preguntarte. ¿Qué pasa? No me pidas más dinero, ya tengo suficiente estrés. Respiré hondo. No se trata de dinero. Se trata de Emma. El colegio termina pasado mañana. La niñera está ocupada. Toda la familia está ocupada preparando tu boda. Mientras tanto, me acaban de asignar una cirugía muy importante. Si acepto, recibiré una suma considerable de dinero, lo que me ayudará a sufragar algunos de los gastos que estoy asumiendo para tu boda. Hubo silencio al otro lado de la línea durante unos segundos. Pensé que lo estaba considerando, pero entonces su voz resonó, tajante. Espera, ¿quieres decir que quieres que cuide de Emma todo el día? Solo un día. La dejaré en casa de mis padres. Puedes llevarla a comer, al cine, al parque. Se porta muy bien y no es difícil cuidarla. La recogeré después de mi turno esta tarde. Intenté mantener la voz tranquila y amable. Por primera vez en años, no le ofrecía dinero ni le solucionaba sus problemas. Solo le pedía un pequeño favor. Se oyó un suspiro de fastidio. Alexandra, ¿sabes lo estresada que estoy? Tengo tantas cosas que hacer. Uñas, pruebas de peinado, pruebas de maquillaje, confirmaciones de restaurantes, ensayos de la banda. La boda es en unos días, no puedo dejarlo todo y hacer de niñera. Unquote. Esto no es un juego, dije, conteniéndome. Es una operación que puede ayudar a un joven a salvar su brazo. Y ese dinero me ayudará a evitar endeudarme hasta las cejas por tu boda. Solo necesito tu ayuda un día. Una sola vez. Ese es tu problema, dijo, alzando la voz de repente. Elegiste ser médica, elegiste ser madre soltera, elegiste vivir una vida siempre ajetreada. Yo no te obligué a vivir así. ¿Por qué ahora actúas como si yo tuviera la responsabilidad de hacerme cargo? Sentí algo en el pecho, un crujido. No te pido que te hagas cargo de nada, dije lentamente. Pero yo pagué cada flor, cada silla, cada detalle de encaje de tu vestido de novia. Pensé que, al menos cuando te pedí que la cuidaras un día, harías. Interrumpió con voz afilada como un cuchillo. Pagaste porque quisiste. Nadie te obligó a punta de cuchillo. No uses el dinero para hacerme sentir culpable. Soy tu hermana, no una empleada por horas. Y te lo recuerdo una vez más. Una breve pausa, y luego cada palabra cae, pesada como el plomo. Yo. No. Soy. Tu. Criada. No soy tu niñera personal. Ese niño es tuyo. Cuídalo tú misma. Esa afirmación acabó con todas las excusas que me había puesto a mí mismo. A lo largo de los años, cuando mis padres me llamaban para pedirme dinero para ayudar a mi hermano pequeño, me tranquilizaba a mí misma. Todavía es joven, no lo sabe. Lo importante es que te amo. Pero ahora, con sus propias palabras, confirmó la posición que yo tenía ante sus ojos, ni hermana ni familia. Nada más que una cartera andante. Oí mi voz preguntando de nuevo, débilmente, como desde muy lejos. Así que, ¿no vas a cuidar a Emma por mí? Ni siquiera un día.
después de todo lo que he hecho por ti? No saques el tema de favores aquí. No lo soporto. ¿Te gustó? Pagaste. Y ahora lo usas para exigirme esto y aquello. No participo en esos juegos. Voy a colgar. Tengo que ir a probarme vestidos. Esperara. Gesto de desaprobación. La llamada finalizó. Me quedé paralizada en la cocina, con el teléfono aún pegado a la oreja, como si permanecía allí el tiempo suficiente, todo lo que acababa de oír se convirtiera en una ilusión. En el salón, Emma asomó lentamente la cabeza por la puerta. Había escuchado el tiempo suficiente para saber que algo andaba mal. Mamá. Se acercó, aún con el osito de peluche en la mano. No te caigo bien, mamá. Dijiste que yo era tu problema. Se me encogió el corazón. No puedo permitir que un niño de 8 años crea que es una carga. Me arrodillé. Abracé a la niña y le acaricié el pelo. No es tu culpa. Nunca es tu culpa. Simplemente, no lo entiendo. Los adultos a veces dicen cosas malas, pero es su culpa, no la tuya. Escúchame, tú no eres el problema, eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Emma asintió, pero pude ver que sus ojos seguían vidriosos y confundidos. Abrazó con más fuerza a su osito de peluche y regresó en silencio a su habitación. En cuanto a mí, me senté en la silla. Sentía las piernas débiles. Tenía el pecho pesado, como si una roca me lo apretara. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era el jefe de los médicos. ¿Cómo va lo de cuidar a los niños? Si no funciona, tendré que buscar a otra persona para la cirugía. Miré el nombre hermana en la pantalla de la llamada reciente, recordando cada número en el archivo de Excel de la boda. Me invadió una sensación de humillación y sobriedad. Lo siento, dije con la voz quebrada. Todavía no he podido ordenar mi casa. Quizás deberías darle ese turno a otra persona. Colgué. $15,000. Una oportunidad laboral. Una persona enferma. Todo se me escapó de las manos por una sola frase. No soy tu sirviente. Me quedé así sentada casi una hora. Sin llorar, sin gritar, solo, mirando al vacío. Entonces, muy lentamente, los fragmentos de la memoria comenzaron a unirse. La primera vez que pagué por reparaciones del techo. El día que transferí dinero para ver cómo estaba papá, fue el día que publicaste la foto del spa. Aquella vez que criticó mi ropa, diciendo que parecía una enfermera de pueblo justo en la mesa de la cena familiar. La vez que se rió en mi cara cuando hablé de ahorrar para Emma. De repente lo comprendí, hacía mucho que había dejado de ser la hermana mayor. Solo era un sistema financiero de respaldo, una especie de servicio. Y si solo soy un servicio, tengo derecho a dejar de prestar servicios. Ese pensamiento de repente me hizo sentir mejor. Me levanté, abrí el armario, saqué la gruesa pila de contratos de boda y los coloqué ordenadamente sobre la mesa. Junto a ellos estaban mi ordenador portátil, mi teléfono y un bolígrafo. Ya no tiemblo. Algo dentro de mí murió al oír, no soy tu sirviente. El resto de mí despertó. La primera llamada fue al restaurante donde se celebró el banquete de bodas. Hola, soy Alexandra Morrison. Soy la encargada de la facturación de la boda la boda de Olivia Morrison y Connor. Me gustaría cancelar el contrato completo. Al otro lado de la línea, el gerente estaba estupefacto. Cancelar todo. Doctor, mañana es la fiesta. Tenemos muchos preparativos. ¿Quiere cambiar la fecha? No, quiero cancelar. Completamente, y acepto cualquier penalización estipulada en el contrato. Solo asegúrense de una cosa, mañana no se servirá comida ni se instalarán mesas a nombre de Morrison. Me oí decir, con una voz tan tranquila que resultaba fría. Cada llamada se fue haciendo más fácil. La banda, el fotógrafo, la floristería, la pastelería, la tienda de vestidos de novia. En todos lados preguntan una y otra vez. ¿Estás seguro? ¿Hay algún problema con la novia? Podemos ajustar el paquete si el costo es un problema. Repito el mismo mensaje. El único cambio que haría sería, no se celebraría ninguna boda. El pagador ha retirado su consentimiento.
En la tienda de vestidos de novia, la modista dudó. El vestido está casi terminado. La novia estará muy decepcionada. Cerré los ojos un segundo. Debería estar decepcionada de cómo trató a su familia, no del vestido. Cancélenlo por mí. Si hay una penalización, envíenmela a mí. Colgué tras la última llamada y miré la pila de papeles. Los contratos que una vez me habían atado al sueño de otra persona ahora no eran más que trozos de papel. En ese preciso instante, un pensamiento cruzó mi mente. ¿Y la cirugía? Cogí el teléfono y devolví la llamada al jefe del departamento. Si la cirugía de pasado mañana no se le ha asignado a otra persona, quiero hacérmela. Ya. Terminé mi trabajo en casa. Se quedó en silencio unos segundos. Y luego estalló en carcajadas. Siempre me sorprendes. Bueno, eso sigue siendo tuyo. Ocúpate de tus asuntos y vete a dormir. Mañana necesitarás todas tus fuerzas. Respire aliviada. ¿Y Emma? Llamé a mi colega, el doctor Martínez, y le conté la situación. Ella sonrió. Mi hija necesita algo de dinero extra. Tiene 16 años y le cae muy bien Emma. Que venga a pasar el día con ella. Puede cuidarla y enseñarle algo de español. Todo fue organizado. No por personas a las que yo recaudé dinero, sino por personas que comprendían lo que significaban ayudar y gratitud. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. No soñé con orquídeas, ni con vestidos de novia, ni con grandes anillos. Solo soñé que estaba de pie en un quirófano, con las manos firmes, una luz blanca sobre mi cabeza y una voz que decía: «Doctor, el pulso es estable». La cancelación de mi histórica boda tuvo lugar en una pequeña cocina, entre una mujer, un teléfono y una pila de contratos. Pero sus repercusiones se extendieron por toda una familia, una boda, una relación entre hermanas. Y también implicaba otra verdad mucho mayor. La verdad sobre el novio empresario de éxito, con el que mi hermana estaba a punto de casarse. Un hombre del que, hasta entonces, todavía no tenía ni idea de lo dolorosamente que estaba a punto de desenmascarar. Al día siguiente, mientras toda mi familia entraba en pánico por una boda que ya no existía, yo estaba de pie en el quirófano, bajo la luz blanca, sosteniendo un bisturí, con el corazón extrañamente tranquilo. El paciente era un hombre de 22 años. Su brazo había quedado casi destrozado en un accidente. Si fracasaba, viviría con un brazo lisiado el resto de su vida. Si tenía éxito, tendría la oportunidad de volver a la profesión que amaba. Reparar coches, ganarse la vida con sus manos. Durante 9 horas, no fui la hermana de nadie, ni el cajero automático de nadie, ni la sombra de nadie, en la boda de nadie. Solo soy una doctora. Soy Alexandra, alguien que sabe para qué nació. Cuando terminó la cirugía, tenía la espalda empapada en sudor y las manos pesadas como el plomo, pero firmes. A la mano del joven le habían reconectado los vasos sanguíneos, los nervios, los tendones y los músculos. Tenía una segunda oportunidad. Salí del quirófano sintiéndome limpia. Más limpia que todos esos días empapada de dinero, vestidos de novia, flores y las crueles palabras de mi hermana. Hasta que abrí mi teléfono. Más de 100 llamadas perdidas. El buzón de voz está lleno. Mensaje a pantalla completa. Mamá, ¿dónde estás? Llama ahora mismo. Ha ocurrido algo terrible. Papá, ¿qué estás haciendo con la boda de tu hermano? Tenemos que hablar. Hermana, estás loca. Lame ahora. Eins que arreglarlo todo. Al ver las letras mayúsculas, de repente sentí calma. Una calma tan absoluta que hace unos meses no lo habría creído. Volví a casa, me duché y me cambié. Me permití comer algo decente. Luego me senté, puse el teléfono sobre la mesa y llamé a mis padres. La voz de la madre resonó primero, aguda, temblorosa, mezclada con lágrimas. Alexandra, ¿qué has hecho? ¿Por qué lo cancelaste todo? El restaurante llamó, la floristería llamó, el grupo musical llamó. Dicen que fuiste tú quien llamó. Tu hermano está destrozado. Los invitados están llegando.
¿Acaso quieres avergonzarnos a todos? Respiré hondo. No pretendo difamar a nadie, mamá. Simplemente dejo de pagar una boda donde la novia me trata como a una sirvienta y mi hija como el problema de su hermana. Ya basta. El otro extremo de la línea permaneció en silencio durante unos segundos. Luego fue el turno de papá, con voz baja y cansada. Entiendo que estés enfadada. No digo que no tengas razón. Pero no puedes hacer eso a última hora. Solo hay una boda en su vida. Además, si Connor consigue el dinero, te lo devolverá. Si haces eso, todo habrá terminado. ¿Connor consiguió el dinero? Por primera vez en la conversación, me reí. Papá, ¿estás seguro de que sabes quién es Connor? Esa pregunta fue como tirar una piedra a un lago ya agitado. La madre susurró. En realidad, tus padres querían contarte esto. Hoy. Tu papá llamó al banco donde Connor presumió de haber depositado dinero. Dijeron que su cuenta estaba bloqueada para una investigación. Luego, un conocido tuyo insinuó que estaba involucrado en algún tipo de estafa. No nos atrevimos a contárselo a tu hermana, por miedo a que se derrumbara antes de la boda. Cerré los ojos. Las últimas piezas del rompecabezas finalmente encajaron. Viajes de negocios imprecisos. Explicaciones indirectas sobre el dinero retenido en la aduana. Respuestas evasivas cuando pedí detalles. ¿Dónde está Connor ahora?, pregunté. Nadie lo sabe, suspiró papá con pesadez. No subió al avión anoche. Tenía el móvil apagado. El hotel canceló su habitación. Cuando llamamos a los socios, de los que tanto presumía, o no sabían nada, o dijeron cosas muy malas de él. Problemas de audición. Sé que normalmente así es como la gente habla de un estafador. La madre comenzó a llorar. Su hermana está llamando a todos los hospitales y a todas las comisarías, temerosa de que le pase algo a Connor. Él aún no sabe nada de la investigación. Nosotros no sabemos qué decirle. It's everyone 6,000. Por primera vez, sentí lástima por mi hermana, no en el sentido de sacrificio incondicional, sino de otra manera. Lástima por una niña adulta que vive en un mundo virtual de dinero y admiración, hasta el punto de convertirse en presa fácil de un hombre barato. Tendrás que decírmelo, respondí. Porque la verdad, aunque la ocultes, no puedes ocultarla para siempre. En cuanto a la boda, está rota, y no la voy a arreglar. Alexandra, dijo la madre con la voz entrecortada. ¿De verdad no te arrepientes? Al fin y al cabo, sigue siendo tu hermana. Miré hacia la habitación de Emma. Estaba sentada en el suelo, dibujando con la caja de lápices de colores que había comprado con el dinero de la cirugía de hoy. Me miró y me sonrió, una sonrisa serena que nada tenía que ver con las orquídeas, el vestido de encaje o el gran anillo. Lamento haber dejado que las cosas llegaran tan lejos, mamá, dije lentamente. Pero no me arrepiento de haberlas detenido. La verdad sobre Connor sale a la luz más rápido de lo que nadie esperaba. 2 días después, una amiga de su hermana le envió una publicación en línea, una foto de Connor bajo otro nombre de pie, junto a otra mujer, que también lucía un anillo brillante, también con el título Comprometidos. A continuación, cientos de comentarios acusatorios. Mujeres de muchas ciudades diferentes cuentan la misma historia. Se puso en contacto con ellas a través de una aplicación de citas, creó un perfil de empresa, utilizó palabras dulces, les pintó la imagen de una boda de ensueño, les pidió dinero o que le permitieran usar su nombre en la cuenta, y luego desapareció cuando comenzó la investigación, dejando tras de sí deudas y corazones rotos. Mi hermana no estaba comprometida con un empresario de éxito. Era simplemente la siguiente víctima de una serie de mujeres a las que Connor trataba como cajeros automáticos y que conocían el amor. Su anillo, ese que había estado ostentando por todas partes, resultó ser una falsificación, una piedra barata engastada en una montura chapada de baja calidad que parecía muy elegante por fuera. Yo no estaba allí cuando se enteró, pero mi madre me lo contó. Sostuvo el anillo y lo contempló fijamente durante un largo rato. De repente, estalló en carcajadas.
Rió con tanta fuerza que se le llenaron los ojos de lágrimas. Miren, dijo, levantando el anillo, incluso aquello que simbolizaba mi amor, era falso. No solo me engañaron. Viví una vida falsa, con una boda falsa, una prometida falsa, y una familia que creía que el dinero era real. Ese día, dejó de culparme. Ya no tenía fuerzas para hacerlo. Simplemente se desplomó en la silla, como un muñeco de cuerda. 6 meses después, las cosas se ven muy diferentes. Mis padres parecían mayores, pero más amables. Empezaron a preguntarme, ¿estás bien? ¿Quieres que cuidemos de Emma unos días para que puedas descansar? No querían llamar para pedir dinero. En cambio, me llamaron para preguntar cómo había ido la operación. Mi hermana se mudó temporalmente a otra ciudad y empezó un trabajo normal, sin focos ni lujos. Me envió una carta escrita a mano. Por primera vez en mi vida, la oí llamarme por mi nombre sin añadir una sola palabra de reproche. Hermana Alexandra, te culpé tanto. Pensaba que eras egoísta, controladora y tacaña. Pero ahora, mirando hacia atrás, veo que la egoísta era yo. Me acostumbré tanto a vivir de tu dinero que creí merecerlo. No sé si algún día me perdonarás. Pero cuando llegue ese día, espero haberme convertido en alguien a quien ya no te avergüences de llamar, hermanita. Doble la carta. No lloré. En parte porque ya no me quedaban lágrimas por esta relación. En parte porque, por primera vez, sentí que era responsable de mi vida, algo que ninguna disculpa podría reemplazar. Emma creció en un mundo más equilibrado. Se acabaron los viajes cancelados porque la tía necesita dinero para su boda. Se acabaron las preguntas de ¿por qué yo no lo tengo pero ella sí? El dinero de esa cirugía, $15,000, lo destiné directamente a su fondo universitario. Cada vez que recibo un extracto bancario, recuerdo esa cirugía, el momento en que elegí a Emma y a la paciente, por encima de la boda de otra persona. Fue la primera vez en mi vida que tuve plena conciencia. Estoy usando el dinero que gano para mi propia vida. Y si has leído hasta aquí, tal vez en algún punto de esta historia te hayas visto reflejado. Tal vez seas el hijo bueno de la familia, aquel al que siempre elogian por ser maduro, sabio y sacrificado. Pero curiosamente, cada vez que hay un problema en la familia, la primera persona a la que llaman eres tú, con la frase: solo necesito ayudar un poco. Tal vez seas hermana, hermano, hijo, nieto, y estés acostumbrado a dedicar todo tu tiempo, dinero y energía a los demás, simplemente por la palabra familia, mientras que tú y tus hijos siempre están al final de la lista. No digo que debas cancelar la boda de alguien ni cortar lazos con tu familia por completo. Cada persona tiene circunstancias y limitaciones diferentes. Pero debo decir esto, como alguien a quien le llevó demasiados años comprenderlo. No le debes la vida a nadie. No les debas a tus padres una miseria sin fondo. No le debas a tus hermanos una tarjeta de crédito ilimitada. No le debes a nadie el derecho a menospreciarte solo porque sabes lo que está bien. Ayudar es un regalo. Pero si se trata de un regalo, quien lo recibe debe saber apreciarlo. Si no, tienes derecho a dejar de dar. Si te ves reflejado en algún punto de esta historia, pregúntate: ¿cuándo fue la última vez que dijiste no a una petición irrazonable? ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste a ti mismo y a aquellos que realmente dependen de ti, como tus hijos, por encima de los sentimientos de los demás? Quizás no puedas cambiar a toda tu familia en un día, pero puedes empezar con una pequeña decisión. No permitas que tu amabilidad se convierta en una excusa para que otros te traten como a un sirviente. Y a veces, como me pasó a mí, la primera decisión para recuperar tu vida parecerá cruel a los ojos de aquellos que se han acostumbrado a aprovecharse de ti. Pero créeme, el precio de permanecer en silencio es 100 veces más cruel para ti mismo.